Queremos todo, todo, pero sin esfuerzo, ¿no? Queremos bendición, pero sin disciplina. Queremos esa unción, pero sin oración. A veces queremos la presencia de Dios, pero sin tanto sacrificio. Queremos el milagro sin el altar. Estamos en una generación, y yo lo sé, que tal vez decimos, envíame lo mejor por delivery celestial, ¿no? Que llegue más rápido, Señor. Señor, mándame la bendición, pero que no me incomode. Y lo más curioso es que cuando algo nos cuesta decimos, pero eso no era lo que te pedí, Dios. Pero cuando miran la Biblia, cada vez que alguien realmente buscaba la presencia de Dios, levantaba un altar, y un altar cuesta. Mira, Job no tuvo Netflix esa noche en el desierto. No tenía aire acondicionado, no tenía una almohada ortopédica y solamente tenía una piedra. Y en esa piedra soñó con un cielo abierto. Pero lo poderoso no fue el sueño, fue que al despertar no dijo, qué bonito estuvo ese sueño, sino que se levantó y levantó un altar en medio de ello. Porque entendió algo que nosotros a veces estamos olvidando, y es lo que nos vamos a adentrar hoy, que la presencia de Dios no se mantiene con emoción, se mantiene con consagración. Hoy queremos presencia sin proceso, queremos un cielo abierto, bendiciones sobrenaturales, pero sin altares abiertos. Y en esta mañana quiero preguntarte algo que quizás te puede incomodar. ¿Dónde está tu altar? Quiero que por favor me digan amén los que hacen un altar o tienen un altar en casa. Y quiero hacerte una referencia al altar. Un altar no es la iglesia. No es un altar del domingo, ¿sí me hago entender? No es el altar del live. Me refiero a un altar como una iglesia, que mi altar personal no puede ser el domingo que voy a la iglesia. El altar invisible de tus decisiones tampoco es. Porque hacer un altar no es pedir solamente una oración solamente a Dios o pedirle algo a Él. Es decidir que estoy dispuesto a sacrificar. Y cuando el altar se levanta, el fuego muchas veces desciende sobre nuestras vidas. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en esta palabra. ¿Qué es un altar? Es un encuentro entre la tierra y el cielo. No solamente es una estructura como se hacía, no es como 12 piedras como se hacía anteriormente, hoy en día. Es lo que atrae lo espiritual. Y por eso es importante hacer el altar. Sí, son personas realmente que entienden la importancia de ello. Hay altares que hacemos en nuestros hogares y hay altares móviles. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas tienen un altar en su cuello, un altar en su mano, un altar en su pierna, y muchas personas no lo saben. Altares que tienen espirituales, que llevan de generación en generación y que son espirituales, pero no sabemos si vienen de Dios o no, conforme lo que se te ha dado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nos ponemos y con lo que creamos o recibimos de las personas. Ahora, hay algo que hay que entender. También hay lugares que son altares. No sé si te ha pasado que entras a una casa y realmente tú sientes que está la presencia de Dios, o sientes una energía bonita, o sientes lo contrario. Sientes un lugar oscuro, aunque sea muy bonito, pero sientes una energía negativa. Esos son altares. Pero también, cuando tu casa es un altar, también hay personas, como son altares móviles, pueden llegar a tu casa y pueden transformar la energía para bien, chilanguita, o para mal completamente. También hay iglesias que son altares, pero que bien tienen altares que no son nada bueno. Muchos de nosotros no entendemos que muchas iglesias fueron fundadas a través de cementerios y que ahí realmente no se mueve un buen altar. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero hay vínculos establecidos en esos altares que te pueden atar a ti como persona. Hay un salmo, y quiero que, antes de comenzar con este mensaje, lo estudiemos un poco. Salmo 118:27 dice: Dios es el Señor y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Celebra la provisión divina y el rescate de Dios. Esta palabra nos exhorta a reconocer a Dios, Mimi, como fuente de salvación, instando a traer sacrificios de gratitud a su altar en respuesta a su luz y auxilio. Ahora, hay un punto clave, y es que Dios es el Señor
y el que nos ha dado luz. Reconoce que Dios es el Dios verdadero y soberano, que disipa la oscuridad de la calamidad, del favor, de la guianza. Esto se interpreta como una iluminación divina del conocimiento de Dios. Habla de atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Es una instrucción para celebrar la salvación posiblemente durante la fiesta de los tabernáculos, llevando ofrendas festivas al altar del templo. ¿Qué son los cuernos del altar? Eso simboliza la fuerza y el poder de Dios y es el lugar del sacrificio marcado en el lugar de la expiación y la gratitud. Un contexto sobre esto es que este salmo alude a algo muy importante, al Mesías, a Jesús, quien es la piedra angular rechazada en algún momento por los hombres, pero dada por Dios, cuyo camino fue preparado con gozo, similar al proceso, un poquito de lo que uno hace a veces al acercarnos a Dios. Es la acción de gracias pública y alegre tras la liberación divina, reconociendo la soberanía y la bondad de Dios en nuestras vidas. Ahora, algo que quiero adentrar también un poquito en este mensaje es que la pregunta primeramente que les había hecho anteriormente es: ¿tienes un altar? ¿Ya sabes qué es un altar? ¿Tienes un altar en tu casa? Porque muchas veces nosotros no entendemos que estamos atados por linajes y promesas ligados a altares personales que hicieron promesas. Puede ser a través de heredamos, le prometimos a una abuela, le prometimos a una mamá antes de partir, le prometimos a una persona y le hicimos una promesa de mantener algo. Y que cuando nosotros nos damos cuenta, ese altar o esa promesa va vinculada a un ídolo o va vinculada a un altar que nosotros llevamos y que no podemos soltar, y eso está causando estragos en nuestra vida. Un ejemplo muy básico: nuestra abuela antes de fallecer nos dijo que sobre todo no podíamos sacar de la casa ese altar, o un altar que habíamos hecho a través de una virgen, a través de manillas que nos dieron, a través de collares que nos dieron, a través de alguna cosa, y que este altar fue hecho tal vez no de la manera correcta. Y por más que queremos, vemos cosas que están pasando en casa o circunstancias sobrenaturales que estamos viendo y están ligados a ese altar, a ese altar. Ahora, las preguntas todavía no van. Terminen de escuchar la prédica hoy y ahí sí me preguntan, porque en la prédica va a estar todo. Por ahora nada de preguntas. Vamos a esperar, terminar el mensaje y sé que lo vas a entender. Ahora, vamos a entender un poquito quién hizo un altar. Bueno, por ejemplo, tenemos a Noé. Noé edificó un altar para Dios. Noé acababa de salir del diluvio, el mundo había sido destruido y todo cambió. Todo era incierto. Y lo primero que hace al pisar la tierra firme no fue construir una casa, no fue sembrar, no fue realmente mirar qué iba a comer, fue levantar un altar. Un altar de conectar la tierra con el cielo, de consagrar ese lugar, esa tierra que Dios le había dado. Ahora, esto es muy delicado porque muchas veces nosotros nos mudamos o llegamos a lugares y sin darnos cuenta no oramos por la emoción de la entrega de una casa, por la emoción de la entrega de un apartamento, por la emoción realmente de mudarnos. No sabemos con qué nos estamos enfrentando. No sabemos qué se ha hecho en esa casa. No sabemos quién es el dueño. Nancy, bendiciones. Y asimismo, cuando nosotros vamos a una iglesia, cuando nosotros permitimos la entrada a alguien a nuestra casa, tenemos que tener mucho cuidado, porque somos altares consagrados, somos altares físicos o somos altares movibles. Entonces, ¿qué produjo este altar en la vida de Noé? En Génesis 8, 21, 22 dice que Dios huele un olor grato y declara: no volveré a maldecir la tierra. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las estaciones. El altar de Noé activó un pacto universal. Y luego viene el arco iris en Génesis 9:13, como pacto de Noé con Dios. ¿Ya te das cuenta lo poderoso que es un altar? El altar mueve el corazón de Dios. Un altar que se haga de corazón, dándole gracias a Dios, puede mover la misericordia, la gracia, puede traer libertad, sanidad, puede mover de manera sobrenatural el corazón de Dios. Ahora, cuando alguien levanta altar después de una crisis, Dios responde con promesa.
Tenemos, por ejemplo, a Abraham. Abraham en Génesis 12, 7, 8. Dios le promete la tierra, pero Abraham aún no la posee. No tiene una evidencia física, solo tiene una promesa de parte de Dios. ¿Y qué hace? Levanta un altar en una tierra que todavía no es suya. ¿Sí me hago entender? La pregunta nuevamente es para todos los que estamos acá y respóndanme con sinceridad. ¿Ustedes tienen un altar? ¿Ustedes han levantado un altar? Todo lo que tú hoy tienes puesto, no solo exterior, sino interiormente. ¿Cómo está tu altar en el Señor? Ahora, ¿qué produjo este altar que Abraham hizo? Activó fe territorial, selló la promesa de Dios y marcó un lugar espiritualmente. Yo sé que muchos de los que están acá han ido a un lugar y dicen, este lugar lo arrebato porque Dios me lo ha entregado. Cuando Dios promete, Él cumple. Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de sus promesas. Así que no dudes cuando Dios te da algo, así como le bendijo a Abraham, así como le prometió y él lo creyó. A veces los altares no solo se levantan viendo, sino la mayoría de altares se levantan por fe, se levantan por protección, se levanta porque sabemos que si Dios no está ahí, nada podemos hacer. Entonces el altar se convierte en una promesa invisible, en un territorio espiritual marcado. Ahora vamos un poco más allá, vamos a la vida de Isaac. Buenos días a los que van llegando. Familia, gracias Susu. Les pido un favor a todos los que estamos acá. Si es tu primera vez acá, bienvenido. Si puedes compartir esta palabra con alguien, hazlo. Sé que Dios te va a bendecir esta mañana. Saludo a todos los que van llegando. Ahora tenemos Isaac. Isaac de Génesis 26, 25. Él edificó allí un altar. Isaac estaba en conflicto por pozos y le cerraban las oportunidades. Y en vez de pelear, Isaac levantó un altar. ¿Qué produjo este altar? Después del altar, en Génesis 26, 26, 29, sus enemigos vinieron a buscar paz. Hay batallas que no se ganan peleando. Hay batallas que no se ganan hablando más fuerte. Hay batallas que no se ganan por las malas. Hay batallas que se ganan haciendo altares a Dios, consagrándonos a Dios, entregándole a Dios la justicia. Hay altares que se ganan de rodillas, confiando, Nancy, en lo que Dios puede hacer. El altar convirtió un conflicto en reconciliación. Tal vez hay cosas que tú no puedes mover hoy, circunstancias que tú no puedes cambiar, pero cuando te acercas a Dios, cuando haces un altar, mueves el cielo. Tal vez tú no puedes cambiar un hijo desobediente, un hijo rebelde. Tal vez tú no puedes cambiar una situación, pero la oración, cuando tú tienes un altar para Dios, todo puede cambiar, porque cuando levantas un altar, Dios pelea lo que tú necesitas pelear. Tenemos la vida de Moisés. Moisés en Éxodo 17:15. Moisés edificó un altar y este altar lo llamó Jehová Nisí. Contexto: había una guerra contra Mibelet y mientras Moisés levantaba las manos, Israel vencía. Cuando bajaba las manos, perdían. Después de la victoria, Moisés levanta un altar. ¿Qué produjo este altar? Declaró que la victoria no fue militar, fue divina, y Dios, Jehová, es el estandarte de esa victoria. El altar convirtió una batalla en adoración. No fue un orgullo, fue una reconciliación, un reconocimiento. Y es tan importante, Nancy, Mimi, que nosotros podamos entender la importancia de hacer altares. Ahora, tenemos la historia de David. David en 2 de Samuel 24-25, David pecó. Hubo juicio, hubo una peste por su pecado. Dios le indica comprar el terreno de Arauna, ¿no? Y Arauna quería regalárselo, pero David responde: no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. No ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Familia, un altar a veces requiere de sacrificio. Sin ese sacrificio pierdes la bendición, porque muchas veces la pereza, muchas veces el mundo nos roba la oportunidad de tener esos altares de bendición. En 2 de Samuel 24-25 dice: la plaga cesó. El altar convirtió el juicio en misericordia. El sacrificio detuvo la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que logra ser un altar? Mirando todos los ejemplos que acabamos de ver,
Convierte una crisis en un pacto como la de Noé. Convierte la promesa en territorio espiritual para Abraham. Convierte un conflicto en paz para Isaac. Convierte una batalla de adoración en adoración en Moisés. Convierte el juicio en misericordia en David. El altar familia cambia atmósferas. Ahora, ¿qué es un altar hoy en día? No es levantar piedras físicas. Un altar es, Romanos 12:1 nos dice, un sacrificio vivo. En Hebreos 13:15 nos dice un sacrificio de alabanza. En Salmos 51:17 dice un corazón constrito. Entonces, un altar es tu obediencia cuando nadie te ve. Un altar es tu disciplina cuando nadie te aplaude. Un altar es tu integridad cuando nadie está ahí, cuando nadie te controla. Tu sacrificio cuando nadie te entiende. El altar, más que una oración, es el sacrificio que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a hacer. Eunit, Noed, por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios va a hacer y por lo que Dios hará. En hebreo la palabra altar significa misbeach, que significa lugar de sacrificio, lugar de encuentro, un lugar de pacto. Un altar no es decoración. Era un lugar donde algo moría para que algo mayor naciera. Familia, en el Antiguo Testamento no había presencia sin altar. No había pacto sin sacrificio. Para los que no saben, Jacob soñó con una escalera. En Génesis 28:10-22 dice: Jacob huye, duerme en el desierto y usa una piedra como almohada. Y allí tiene la visión de la escalera que lo conecta el cielo de la tierra. Pero lo más importante no fue solo el sueño, fue lo que Job hizo después. Tomó la piedra y la erigió por señal y derramó aceite. Jacob levantó un altar. Familia, el poder no está en la piedra, no está en el aceite, no está en el agua bendita. El poder está en el sacrificio, en la fe, para mover y cambiar atmósferas. Es una revelación que produce un altar, es un encuentro que produce un compromiso. Jacob dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. El altar no fue emoción, fue una decisión. Cada patriarca levantaba altares. Cada vez que querían afirmar la presencia de Dios, levantaban un altar, porque la presencia no se trata solo de sentir, se trata de consagrar. La pregunta, vuelvo a decir, ¿tienes un altar? ¿Estás haciendo altares para el Señor? Y si no, hoy es tiempo de empezar a hacer un altar. ¿Qué sacrificios estás haciendo para que Dios te bendiga? Porque todos queremos éxito, la bendición de Dios, pero no hay sacrificio, y muchos aún de los dones del Espíritu Santo se dan por medio de ese sacrificio, por medio de ese altar. ¿Quieres sabiduría para guiar a tus hijos, para guiar tu casa? ¿Qué sacrificio? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Quieres que tu familia mejore en casa, que haya una buena relación con Dios, que tus hijos se acerquen a Dios? ¿Tienes tiempo de oración con tus hijos? ¿Tienes un altar diariamente que practicas después de la cena, después del almuerzo? En el lugar se junta la familia y hablan de Dios. Porque hoy muchos quieren presencia sin obediencia, esa unción sin ese sacrificio, ese milagro sin disciplina, y quieren respuestas sin una entrega. Muchos hoy todo el tiempo piden oración acá, pero no están dispuestos a hacer un sacrificio. Quieren que todos oren por Él y oren por ellos, pero no son capaces de orar en la intimidad con Dios. Tienen miedo a orar. Y lamento decírselos así, pero es la verdad. El altar moderno no es una piedra física, es una vida rendida delante de Dios. Y mientras no lo entendamos, muchas veces no vamos a ver el poder de Dios, no vamos a ver los milagros, no vamos a ver cómo Dios se puede mover. Romanos 12:1 dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El altar hoy somos nosotros. El altar se vive todos los días, no solo los domingos cuando vas a la iglesia, los sábados. Es una vivencia, es un sacrificio de no hacer lo que quiere tu carne, de no dejarte llevar por tus impulsos, de no dejarte llevar por tu emoción, de no dejarte llevar por tus intereses, de no dejarte llevar por la mentira de alguien más, de no dejarte llevar por la moda, de no dejarte llevar por lo que otros dicen. Es un sacrificio de hacer la voluntad de Dios aunque cueste. Aunque cueste. Esos sacrificios implican hoy tiempo,
implican hoy orgullo, implican hoy hábitos que te distancian, que te distraen, distracciones, relaciones que te apartan de Dios y que tú sabes que las tienes que soltar. El altar siempre va a implicar renuncia. Pero ¿por qué Dios pide un sacrificio? No es porque lo necesite, sino porque el sacrificio revela una prioridad en el cristiano. Revela una prioridad. Vuelvo a preguntarles, ¿cuál es tu prioridad hoy? ¿A qué le estás dando prioridad? El fuego nunca descendió primero, descendió después del altar. La lluvia no descendió primero, descendió después de altar, de un altar. Daniel no vio que los leones realmente no estuvieran ahí o el fuego no ardiese. Descendió la presencia de Dios después del sacrificio, de decirle al rey, se haga lo que sea, le sirvo al Señor. Es el sacrificio que trae como consecuencia la bendición que acerca el cielo a la tierra. Familia, aún en la medicina y en la ciencia demuestran algo impresionante. Las prácticas espirituales constantes como el ayuno, como la oración, como las disciplinas espirituales producen una reducción del estrés, una regulación emocional, una mayor estabilidad mental y una menor ansiedad crónica. El sacrificio voluntario fortalece la certeza prefrontal, zona del autocontrol, para que tú aprendas a dominar esos impulsos, esa carne. Dices, es que no puedo. Bueno, a través del altar, claro que vas a poder. Dios se va a perfeccionar en medio de tu debilidad, porque la disciplina espiritual literalmente reorganiza nuestro cerebro. El altar no solo transforma el espíritu, sino que transforma normalmente la mente. El altar y la presencia. En el Antiguo Testamento, presencia era sacrificio, fuego. Hoy es diferente. Hoy es entrega, es rendición, es llenura del Espíritu. Acércate y Él se acercará a ti. Ahora, tú me preguntas, ¿qué debo de vencer yo hoy? Porque realmente me gustaría vivir conforme a esta palabra, Kiani. ¿Qué debo de entregarle yo hoy a Dios? Respóndeme en los comentarios. ¿Qué deberías entregarle hoy? ¿A qué deberías renunciar? ¿Qué necesitas vencer hoy? Tal vez la pereza, la religiosidad superficial, el cristianismo emocional, que hoy lo vemos muy seguido, la idolatría del tiempo, la distracción digital. Porque Cristo reina donde hay un altar constante. Familia, no es solo pedir oración, es preguntar, ¿dónde está mi altar? ¿Dónde está mi sacrificio? ¿Dónde está mi prioridad? Jacob no solo soñó, consagró. Así que no basta con tener experiencias, necesitas decisiones. La presencia no se mantiene con emoción, se mantiene con un altar. Y cuando el altar está activo, el cielo responde siempre. El cielo responde. Y quiero volver a un punto muy importante de este mensaje. Tal vez muchos de nosotros no tenemos un altar en casa. No hemos consagrado nuestro hogar, no hemos consagrado nuestra familia. Muchos de nosotros hemos permitido que personas entren y nos aten a maldiciones que cambien la atmósfera de la casa. Tal vez hemos recibido detalles que no sabíamos cómo estaban consagrados, aseguranzas que no deberíamos ponernos. A nuestros hijos hecho pactos que hoy están causando destrucción, idolatrando imágenes y consagrando cosas que realmente nos están atando, y decimos, ¿por qué mi vida espiritual está así? Porque has levantado un altar incorrecto, porque sabes que el altar es la conexión de la tierra con el cielo, pero no todos los altares son buenos. Entonces, muchas veces menospreciamos estas cosas. Muchas veces menospreciamos lo que una manilla, lo que un collar, o lo que un altar, o lo que una promesa que hemos hecho sin saber las consecuencias nos está dando. Esas maldiciones generacionales que vienen una y otra vez y tú las sigues aceptando simplemente por tradición, sin saber el contexto. Vas a iglesias donde hay altares, pactos que se han hecho y tú no lo sabes. Te mudas en lugares sin antes conocer
o compras algo sin antes realmente consagrar ese lugar. Y no te estoy hablando de algo que realmente no esté comprobado por la palabra. La palabra ha sido muy clara hoy de qué es un altar y qué no es un altar. Así que hay que tener mucho cuidado, familia, mucho cuidado con esto, porque este tema casi no le prestamos atención. Pero tal vez hay muchas cosas en tu casa que son un altar y no son de Dios. Libros que tienes. Tal vez tienes cosas guardadas de generación en generación que sabes que no vienen de Dios. No has querido salir de ellas simplemente por un apego emocional o por el valor que tienen, pero no sabes cómo esto está ocasionando estragos. La vez pasada había una chica que necesitaba liberación, dándonos cuenta y preguntando porque por más que se oraba, no salía el espíritu. Entonces lo que pasaba es que se iba y se venía una y otra vez esta chica a poder ser liberada, pero siempre venía más fuerte. ¿Por qué? Porque en esa casa había sido comprada y había un cuarto donde se les había prohibido pues entrar, estaba sellado. Y se dieron cuenta que en ese cuarto pues hacían ritos satánicos y habían ídolos y había muchas cosas ahí guardadas. Cruces, estatuas y muchas cosas que habían guardado en un cuartico pequeño, junto al cuarto de la niña. Entonces hay a veces conexiones que sin darte cuenta tú estás estableciendo, estás permitiendo y realmente no te das cuenta que eso puede ocasionar que la maldad, los entes espirituales empiecen a atacar. Ahora, sabemos muy bien que alguien que está gobernado por Cristo, que alguien que fue comprado por Cristo no puede ser poseído, pero sí puede ser atacado. Sí puede ser atacado. Entonces, este tema es muy delicado y es un tema que nosotros tenemos que prestar atención. Ponte a pensar, mira tu casa hoy. Primero mírame cómo vas a empezar a hacer ese altar. Pero también mira todo aquello que inhibe o que realmente sin darte cuenta ya es un altar en tu casa. Ya es un altar en tu casa. Permite hoy orar por tu hogar. Hoy lo vamos a hacer aquí en conjunto y si tú estás en tu casa, vas a consagrarla y vas a echar fuera todo aquello que no pertenece a esa casa. Te vas a deshacer de una u otra manera de aquello que realmente no sabes que tienes. Dios y el Espíritu Santo te puede revelar todo aquello que no pertenece a Él. Él te da la sabiduría y la dirección para hacerlo. Hoy va a ser un tiempo muy especial porque vamos a hacer altares en nuestros hogares. Vamos a permitir que la presencia de Dios habite en cada hogar y vamos a orar por ello para que Dios sea obrando y sea ministrando cada familia, cada persona que está acá. Si hoy tienes collares, pueden ser de oro, pero que sabes que se hizo ritos, que se hizo conexiones ilegales o conexiones que no son de Dios, pues te digo que tienes que deshacerte de todo eso. Porque créeme, a veces puedes llevar cosas que te siguen atando y preguntas, ¿por qué siempre realmente me pasan estas cosas? ¿Por qué siempre me va mal? ¿Por qué siempre tengo estos sueños? ¿Por qué siempre me pasa esto? Pues puede ser que tienes altares que no te has dado cuenta. ¿Sí? Pensando que eran de Dios, no todo lo espiritual es de Dios. Recuerden que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra entes de maldad, contra espíritus demoníacos también. Y no vengo a infundirles miedo, vengo a hablarles conforme a la palabra, vengo a hablarles la verdad. Aquí tenemos que entender lo que dice aún la palabra, cómo nos podemos atar. Dice, Dios es el Señor y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces Dios es el Señor y nos ha dado luz. Reconoce que Dios es el Dios verdadero y soberano que disipa la oscuridad de la calamidad o la noche, trayendo claridad, favor y guianza sobre tu vida. Familia, es importante que este mensaje no solamente quede aquí, sino que tú puedas empezar a cambiar tu vida conforme a esta palabra y empezar a entender qué es lo que hace un altar, cómo un altar transforma, cómo un altar edifica. Y tal vez en esta mañana
El Espíritu Santo no vino a emocionarte, vino a intentarte consagrar. Tal vez Dios no quiere darte algo nuevo todavía, quiere restaurar tu altar primero. Porque cuando el altar está roto, la presencia de Dios se debilita. Porque cuando el altar se levanta, la gloria se manifiesta. ¿Saben cuál es el problema a veces? Es que el enemigo es el padre de la mentira, no vino a robar, a matar y a destruir. Vino a mentirte y muchas veces caemos en esa mentira. Y él no tiene ningún poder legal sobre tu vida, pero sí lo tiene cuando tú realmente estás yendo en contra de Dios, cuando tú estás caminando en desobediencia. Ahí sí tiene un poder legal sobre tu vida y te va a destruir si tú no te arrepientes. No necesitas más experiencia, necesitas una entrega mucho mayor. Jacob salió del desierto diferente, no por lo que soñó, sino por lo que decidió a través de ese sueño. Hoy no te vayas solo con una palabra bonita, vete con la decisión firme de levantar tu altar. Renuncia a lo que te roba la presencia, restaura tu prioridad, consagra tu tiempo y verás cómo el fuego vuelve. Porque Dios sigue respondiendo aún hoy. Y cuando hay altar, el cielo se abre. No creas que esta palabra es solo una palabra. Dios puede hacer cosas sobrenaturales a través de su palabra. Sé que muchos de acá lo hemos podido ver cómo Dios ha obrado por medio de una palabra. ¿Cuántos de acá, de verdad, déjenme un amén, ya tienen un altar en casa? Déjenme un amén los que ya lo tienen. Y déjenme un no los que no tienen. Los que no tienen van a orar ahorita conmigo y van a consagrar. Listo. Bueno, vamos a orar, familia. Vamos a orar. Así que acompáñame hoy en esta oración. Entrégale este tiempo a Dios con todo tu corazón. De verdad, entrégaselo a Dios. Dile: hoy, Padre Celestial Todopoderoso, oro por mi vida y por mi casa y por mi hogar. Hoy presento delante de ti, me presento con reverencia, con humildad y con un corazón rendido, Señor. Señor, así como en la antigüedad se levantaban altares para honrar tu nombre, hoy yo levanto este altar para ti. No como un simple lugar físico, sino como un espacio sagrado donde tu presencia sea bienvenida, amada y honrada. Aquí los que están en su hogar empiecen a orar sobre su hogar. Consagren un lugar, consagren su casa. Padre, santifica este lugar, santifica aquí cada familia, cada persona representada, Señor. Que cada pared, cada rincón, cada objeto sea, Señor, y esté bajo tu cobertura, Señor, sea apartado para tu gloria. Que aquí se escuche una adoración sincera, que aquí corran lágrimas de arrepentimiento, que aquí nazcan decisiones firmes en el nombre de Jesús, Padre. Decisiones eternas. Yo hoy oro, Señor, por cada hogar, oro por cada familia, Señor. Padre, que este altar no sea una rutina solamente, que sea de apariencia solamente, que no sea de apariencia, no sea religioso, sino que sea un altar vivo, que el fuego del Espíritu Santo nunca se apague en este lugar. Que cuando doble mis rodillas en este lugar, el cielo se abra, Padre. Que cuando clame tú respondas, que cuando adore tu presencia repose en el nombre de Jesús. Renuncio a todo lo que no te agrada. Renuncio a toda mentira, a todo espíritu que se ha querido instaurar. Oro por este hogar, Señor, lo consagro a ti, declaro que este altar es exclusivamente tuyo, Señor, que ningún otro Dios, ningún otro ídolo, que ninguna otra distracción, ninguna idolatría tendrá lugar en mi casa, sobre mis hijos, sobre las habitaciones de ellos. Hoy consagro este altar con mi vida, porque el verdadero altar soy yo, Señor. Haz de mi corazón un sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Señor, que este sea, Padre,
un lugar de intercesión, un lugar de guerra espiritual, un lugar de restauración familiar, un lugar donde tu gloria habite hoy y siempre. Te entrego este altar, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mi corazón en el poderoso nombre de Jesús. Hoy sé, Padre, hoy me levanto mi vida, Señor. No quiero solo sentir tu presencia, quiero honrarla. Te entrego mi tiempo, mis prioridades, Señor, mi orgullo. Te entrego lo que me cuesta soltar. Restaura hoy los altares, Señor. Enciende tu fuego, haz de mi vida un sacrificio vivo, que no sea solo palabras, que sea un compromiso, que donde haya altar, Señor, descienda tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén y amén. Y si lo recibiste hoy, y si pudiste orar conmigo, déjame un amén en los comentarios. De verdad es importante que nosotros entendamos esta palabra hoy y la atesoremos y la vivamos. Familia, tengamos mucho cuidado. Si realmente no queremos soltar algo, hay cosas que a veces no queremos soltar. Pero recuerda, ¿quién tiene el primer lugar sobre tu vida? Si dices que Dios tiene el primer lugar, ¿por qué no quieres soltar esas cosas? Por más que tengan un valor sentimental, pero sabes que la procedencia es ilegal para Dios. Sabes que la procedencia no es la más adecuada. Rompe hoy lo que tengas que romper. Corta hoy lo que tengas que cortar. Desecha hoy lo que tengas que desechar. Dios sabe. Dios sabe cuando hay un sacrificio, cómo Él se puede mover, cómo Él puede transformar, cómo Él puede edificar, cómo Él puede levantar. La autoridad y la legalidad está aquellos que han sido llamados hijos, escogidos, apartados, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para buenas obras. Sé que muchos a veces como que dicen, no, eso no tiene ningún poder. Sí hay poder, sí existe un mundo espiritual. Y la lucha más grande que tiene el ser humano es espiritual. No es contra el hermano o la hermana, con el vecino. Miren, los brujos lo primero que hacen es establecer un altar, es tomar alguna posesión. Todo este tipo, ellos saben muy bien cómo hacer un altar. El enemigo sabe cómo hacer bien un altar. Y un cristiano que no sabe hacer un altar, pues está mal. Tenemos que saber muy bien también que nosotros tenemos que hacer altares a Dios. El mejor sacrificio que tú le puedas dar es consagrarte tú como persona, como un altar vivo, encendido siempre de la presencia de Dios. Y asimismo encender a tu familia para que nada pueda tomar el lugar de Dios en casa, sobre tus hijos, porque muchas veces nosotros no ejercemos esa autoridad, ese poder legal que tenemos, y por eso es que nuestra familia está como está, por eso nuestros hijos están como están, por eso nuestro esposo o esposa está como está. Porque si el mundo espiritual, el enemigo sabe cómo ejercer esa autoridad, cómo tomar posesión, ¿por qué tú no sabes? Empieza a prestar mucha más atención al mundo espiritual y aprende a vivir conforme la voluntad de Dios, aprende a vivir conforme el propósito. Él nos ha llamado para ser libres, libres para vencer, libres para transformar nuestra vida. Así que espero que haya quedado muy claro el mensaje, espero que el Señor te haya bendecido en gran manera y en gran medida. Espero que esta palabra haya sido lo que tú necesitabas escuchar, lo que realmente necesitabas recibir hoy. Y espero que hayas hecho la oración y hayas santificado tu casa, tu hogar, hayas sido realmente bendecido por esta palabra que Dios nos ha regalado hoy, nos ha permitido, nos ha dado. Sé que la palabra de Dios siempre es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Así que gracias a todos los que hoy